informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Aptec, la Asociación de Startups y Empresas de Base Tecnológica para la Fabricación Avanzada. Bueno, os damos la bienvenida a un webinar que tiene, como todos los que hacemos dentro de Aptec, el objetivo de acercaros una tecnología disruptiva, interesante, relacionada con el ámbito del manufacturing. En el caso de hoy hablaremos de máquinas inteligentes y ciberseguras con tecnología Edge. Un webinar que hemos organizado de la mano de Bárbara, empresa asociada de Aptec, y de Iker y Techniker, miembros del colectivo de partners de AFM Cluster. Bueno, os comparto el programa que vamos a ver en el día de hoy. Yo soy Juanjo Gómez, director de Aptec. Haré una pequeña introducción de lo que es la asociación y de las iniciativas que ponemos en marcha. Y seguidamente contaremos con Egoitz Conde, coordinador de solución de mantenimiento industrial en Techniker, que nos hablará de la monitorización de la salud, procesamiento en el Edge. El segundo bloque es para Sergio Liedo, que es Key Account Manager de Smart Manufacturing en Bárbara, que hablará de máquinas inteligentes con tecnología Thin Edge Computing. Y cerraremos con Aitor Urbieta, líder del equipo de ciberseguridad en plataformas digitales de Ikerlan, para hablar del futuro de la seguridad en el Edge industrial, perspectivas y tendencias para máquinas inteligentes. Luego cerraremos las ponencias con un bloque de preguntas y coloquio para los que os invitamos durante cualquier momento de la sesión a enviarnos las preguntas que podáis tener a través de una pestaña que veréis, que es preguntas, donde podéis escribir, nosotros las recogemos y al final de las presentaciones las compartiremos y las daremos respuesta. Muy bien, así que por mi parte arranco ya contándoos un poco lo que es AFM Cluster y los diferentes colectivos y asociaciones que agrupamos dentro de AFM. En primer lugar, contamos con AFM Machine Tools, que es la asociación de fabricantes de máquina herramienta que dio origen a lo que es AFM Cluster hace ya 76 años. En segundo lugar, contamos con ADIMAT, la asociación de tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D, con Esquil también, fabricantes de herramientas de mano, con un colectivo de mecanizadores y talleres de subcontratación que se integran en AFMEC, con empresas del ámbito de las tecnologías habilitadoras, el software, mantenimiento, etcétera, que están en STEC. Y por último, contamos también con Aptec, que es la asociación donde agrupamos a las startups o las empresas de base tecnológica que tienen soluciones de innovación abierta que van dirigidas al ámbito de la fabricación avanzada. En total, tenemos más de 700 empresas asociadas dentro de AFM Cluster, que completamos con un colectivo de partners, que son terceros que hacen una labor interesante, paralela en diferentes campos, de 100 partners en este ámbito. Por parte de Aptec, ahí contamos con un equipo integrado por 6 personas que representan cada uno de ellos las diferentes áreas que trabajamos dentro de la asociación. La parte de tecnología, la parte de personas y talento, que es algo fundamental para nosotros, por supuesto la parte de marketing para trabajar el mensaje y lanzarlo, y la parte de mercados, la parte internacional, para también hacer llegar las propuestas de las empresas asociadas en Aptec a los diferentes colectivos o terceros que puedan tener interés en ellas. En cuanto a el panel de empresas asociadas, tenemos 3 colectivos dentro de Aptec. El primero y principal es el de las startups, empresas de tecnología, donde contamos con unas 110 startups que, como os decía, tienen una orientación muy clara hacia el ámbito del manufacturing. Es decir, sus productos, sus servicios, sus desarrollos están dirigidos específicamente al ámbito de la fabricación avanzada y por eso tiene sentido que sean una parte dentro de AFM Cluster. Un segundo colectivo igualmente importante es de las empresas industriales, que son no exclusivamente aquellas con las que se van a relacionar las startups, pero sí aquellas que tienen una voluntad directa de pertenecer a la asociación y de conocer de primera mano esas soluciones, esas tecnologías, esas propuestas que vienen del lado de las startups. Ya tenemos un plantel de 30 empresas industriales de mucho prestigio y mucho recorrido. Y este plantel lo completamos con el colectivo de entidades que son en su mayor parte entidades públicas que trabajan bien en la parte del emprendimiento, bien en la parte de la industria, con diferentes proyectos que son de interés para este conjunto de asociados.
Sé que tenemos a muchas empresas que quizá no pertenecéis a Aptec o a FM Cluster. Por mi parte, pues, por supuesto, os invitamos a acercaros a esta asociación, a conocer la propuesta de las startups y a bueno, pues un poco trabajar conjuntamente en esas soluciones que pueden ser de interés para vosotros. Bueno, uno de los trabajos que hemos hecho en Aptec es conocer y difundir las diferentes tecnologías y las aplicaciones que tienen ese colectivo de startups que forman parte de la asociación. Entonces, ahí veis un poco las diferentes tecnologías que hemos identificado relacionadas con la parte de mecatrónica, robótica, visión, Big Data, por supuesto, plataformas digitales, Digital Twin, simulación, ciberseguridad, realidad aumentada, virtual, mixta y de la parte derecha las aplicaciones, es decir, las partes del proceso productivo de la fábrica donde esa solución tiene aplicación. Y ahí vemos, por ejemplo, pues por supuesto la gestión de los equipos, la optimización de los equipos, las plantas, la producción, mantenimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nos permite ya contar con un catálogo de información o de propuestas muy centrado en lo que hacen nuestras empresas. Tomando como referencia esas tecnologías, hoy, como os decía, vamos a centrar en la sesión en la tecnología Edge. ¿Vale? Entonces, la primera ponencia es por parte de Egoitz Conde, a quien ya le doy la bienvenida y le invito a compartir con nosotros su presentación. Egunon, Egoitz, bienvenido. Egunon. Venga, y cuando quieras, te escuchamos. Muy bien. Vale, pues gracias, Juanjo, por la oportunidad que nos brindas para enseñar lo que estamos trabajando en el procedimiento de NLH. Bueno, mi nombre es Egoitz Conde, soy el responsable de solución de mantenimiento de Techniker. Mi objetivo en la empresa es recoger un poco la oferta tecnológica existente sobre mantenimiento en Techniker y ofrecerla a la empresa, ¿no? Y en esto pues vamos a hablar sobre lo que estamos trabajando en temas relacionados con la salud de máquina y en el procesamiento en Edge de los datos, ¿vale? Una breve introducción de para qué se hace esto y luego dos ejemplos, uno relacionado con la máquina herramienta y otro relacionado con procesos continuos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la evolución del mantenimiento? Pues ha ido evolucionando el mantenimiento desde mantenimientos correctivos, donde tras averías se hacían las actividades. Hemos ido a trabajos en preventivo y ya en nivel 3 ya estamos haciendo temas de condition monitoring. El objetivo del análisis más avanzado pues, es llegar a poder hacer mantenimiento predictivo y estar preparados para tener todo preparado cuando hay un problema, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos estar preparados? Pues bueno, pues hay procesos muy críticos en los que una parada de máquina pues, no se puede asumir. Necesitamos que la planificación de nuestras máquinas estén siempre aumentando la producción. Entonces, necesitamos estar preparados y que los mantenimientos se hagan cuando son necesarios. Y en ello, pues, las tecnologías como el mantenimiento predictivo y el procesamiento de Edge pues son necesarias, ¿no? Objetivo final, pues tener el mejor OE para nuestras plantas y aumentar así el rendimiento, disponibilidad y calidad de los equipos. ¿Qué hace falta para poder llevar esto a cabo? Pues conocimiento experto de muchos ámbitos, ¿no? Porque esto es lo que permite mejorar tanto los procesos de mantenimiento como los procesos de máquina. Entonces, en Techniker esto lo asumimos con equipos multidisciplinares que conocen tanto las máquinas como las tecnologías relacionadas con captura de datos, procesamiento en Edge y todo lo relacionado con el Machine Learning y la inteligencia artificial. Porque predecir no es fácil. Llevamos muchos años en Techniker trabajando en temas de predicción y tenemos muchos bancos de ensayo y entender bien cuáles son las mejores señales, cómo recoger la información, cuándo recoger la información, pues es básico para saber cómo está degradándose un equipo. Entonces, es un trabajo complejo en el que hace falta tiempo y, claro, el tiempo es dinero. Y ahí es donde entran las diferentes soluciones y tecnologías, ¿no? Desde entender el componente de máquina hasta poder tomar las decisiones, ¿no? Con un proceso que sobre todo vamos a explicar hoy, de captura de datos y de aprendizaje y de analítica de datos, ¿vale? Y en eso estamos colaborando también con Ibermática, con el Modern Expertise Center, en el que nuestro objetivo es llevar a la industria pues, las tecnologías que
que creemos que son prometedoras y pasar de un I+D más básico a algo más aplicado, ¿vale? Y directamente al ejemplo, máquina herramienta, ¿no? Pues máquina herramienta, ¿cómo enfocamos el trabajo? Pues como si fuera un chequeo médico, ¿no? Nosotros cuando anualmente pues intentamos hacer un chequeo médico para saber cuál es nuestra salud. Pues este procedimiento lo llamamos a máquina herramienta, ¿vale? Podríamos poner sensores y estar monitorizándonos continuamente, como hacemos nosotros con los relojes, por ejemplo, ahora, ¿no? Que están en moda para saber cuál es nuestra salud, pero en máquina herramienta tenemos un problemilla. ¿El problema cuál es? Que el proceso de máquina herramienta es muy ruidoso. Cuando estamos cortando tenemos fuerzas que hacen que la señal no sea la mejor para saber cuáles son los problemas. El material que puede entrar en la máquina puede ser diferente, aunque sea para hacer una pieza a otra. La herramienta puede tener sus problemas. Entonces, ¿en qué hemos trabajado al conocer cómo funcionan estas máquinas? Pues en definir momentos comparables en el tiempo. Entonces lo que hacemos son unos test de fingerprint, un chequeo médico cada X tiempo en las máquinas que nos permiten poder compararlo en el tiempo. Y de este modo determinar cuál es la salud de máquina, ¿vale? Ese es el fingerprint, el que llamamos, en el que el objetivo es capturar datos, diagnosticar problemas, analizar estos datos y poder optimizar el mantenimiento en un futuro, ¿vale? Esto lleva a tener diferentes equipos, un sistema que llamamos Fingerprint Box, al final un sistema Edge que recoge la información de la máquina, la procesa y la entiende, una metodología de recogida de esos datos para sacar los indicadores de salud en el momento adecuado y una plataforma de visualización y recogida de estos datos para hacer el seguimiento de cómo está funcionando nuestras máquinas, ¿vale? ¿Qué es lo que recogemos? Pues nos conectamos a los diferentes CNCs de las máquinas herramientas y somos capaces de recoger pues, comandos de posición, medidas de posición, datos de la regla si es disponible, velocidad del motor, consumos o fuerzas, pares, depende de lo que puede darnos el control. Y luego sí que para ciertas máquinas donde los cabezales, que es uno de los puntos críticos, es muy importante, pues la instalación de acelerómetros para recoger la información de ellos y extraer, diagnosticar problemas que pueda haber, ¿vale? El funcionamiento es muy fácil, el test cualquier persona. Es un programa que al operador en base muy ¿vale? Una vez recogido la información en esos tests que lo recogemos a alta frecuencia, los procesamos, los recogemos en el hardware que instalamos y procesamos esos datos para sacar unos indicadores que nos dicen pues, si hay problemas de holgura, si hay problemas de rozamiento o si tenemos incluso fallos en un cabezal porque el rodamiento puede estar dañado, ¿vale? Esas test, como he dicho, lo cogemos a alta frecuencia. Como los test son controlados, sabemos cuándo podemos hacer los cálculos matemáticos necesarios para sacar nuestros indicadores y al final pues, podemos hacer pues, un diagnóstico de los posibles problemas que puede tener la máquina. Además de recoger la información en estos test, también recogemos la información durante los procesos para evitar problemas como puede ser, pues, bueno, casi como una persona, ¿no? Si antes de un chequeo médico paso la semana anterior pues, de fiesta en Ibiza, pues los resultados del chequeo van a salir comprometidos, ¿no? Pues aquí también entendemos que es necesario recoger la información durante el proceso para saber cómo ha funcionado la máquina, pues nos pueda afectar a alguno de los indicadores. Y pasando a otro tipo de procesos, cuando los procesos son continuos ya es más difícil poder definir estos tests, ¿no? y sacar ese conocimiento de los tests de máquina. Entonces, el objetivo es otro. El objetivo es entender los procesos
para poder determinar cuál es el mejor momento para comprobar que nuestra máquina está perdiendo salud, ¿no? Aquí podéis ver diferentes procesos en los que automáticamente con modelos pues, podemos sacar cuál es el momento, cuáles son los diferentes momentos que tiene la máquina y podríamos decidir cuál es la mejor operación que podemos coger para comprobar cómo está evolucionando la salud, ¿no? Esto pues, lo hemos hecho con el trabajo con una reductora, por ejemplo, que tuvo un fallo en rodamientos y pudimos recoger la información tanto antes como después, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que aunque es evidente, ¿no?, que las vibraciones antes del fallo pues, eran mayores, cuando metemos la operación en la mitad puede haber problemas para poder hacer los modelos de degradación, ¿no? Entonces sí que hay que entender bien estas operaciones y saber cómo modelar los datos que nos hacen que las vibraciones en este caso pues nos estén afectando a los modelos. Y en eso se trabajó en ver cómo las velocidades y cargas afectaban al modelo y a las vibraciones y creamos un modelo que nos permitía pues, determinar de forma más simple pues, estos cambios y poder ver así cómo evoluciona la salud de los equipos y ahí podemos ver cómo bajaron las vibraciones del equipo y de esta forma podríamos hacer un seguimiento de cómo evolucionará la salud del equipo teniendo en cuenta las diferentes operaciones en la que está trabajando. Y estos, al final, vuelvo a lo que he dicho, el objetivo de estos sistemas de Edge es empezar a recoger información, ¿no? No solo datos de las máquinas, sino información que nos ayuda a vigilar para luego empezar con algoritmos que nos ayuden tanto a detectar y en un futuro predecir estos fallos. Esto al final es tiempo y datos y cuanto más tiempo y datos tengamos, pues más impactaremos en el negocio. Y por mi parte es todo. Dejo el paso a Sergio, que nos de Bárbara, que... Gracias, Egoich. Me ha encantado la presentación. Juanjo, no te estamos escuchando ahora. A ver, os decía que le pedía a Egoich que deje de compartir pantalla. Ahora ya está. Vale, Sergio, muy bien. Bueno, pues gracias a Egoich. Súper interesante, yo creo, su parte y sobre todo la perspectiva, ¿no?, de lo que puede aportar esta tecnología y las ventajas que puede ofrecer. Muy bien, Sergio, ahora es tu turno también para que nos hables desde la parte de Bárbara de cómo trabaja esta tecnología y esas máquinas inteligentes con tecnología Thin Edge Computing. Cuando quieras. Gracias, Juanjo. Pues siguiendo un poco el enlace de la conversación, de la presentación de Egoich, que además tiene todo el sentido, nosotros somos una empresa de desarrolladores de software, principalmente, muy especializados en tecnología Edge Computing, para dotar a esas máquinas de cierta inteligencia, ¿no?, para dotar de esa algoritmia de la que hablaba Egoich, a esas máquinas de una forma fácil, ¿no?, haciendo un despliegue fácil. Bueno, nosotros somos una empresa fundada en el 2016, empezamos ya hace unos años, contamos con oficinas en Bilbao y en Madrid y tenemos el apoyo de grandes inversores detrás de nosotros, como puede ser Capital Risk de la Caixa o Perseo de Iberdrola, entre otros, ¿no? Algunas de las referencias, nosotros sí que es verdad que hemos estado muy focalizados desde el principio en Smart Grid, ¿vale? Ha sido casi una parte de core del negocio. Ahora sí que es verdad que estamos entrando de lleno también en el sector industrial, trabajando con Schneider, trabajando con fabricantes de máquina y herramienta, trabajando también en el sector de agua, de retail, bueno, en diferentes sectores, ¿no? ¿Y qué es Edge Computing? Yo lo veo como la convergencia, ¿no? La convergencia de dos mundos que se entienden, que se tienen que entender,
¿vale? Que a día de hoy pues, están bastante separados, cada uno haciendo su guerra, ¿no? Y es la convergencia entre la parte IT y la parte OT, ¿no? Sobre todo cuando querramos dotar a esa parte OT de cierta inteligencia o desplegar algoritmos para que sean autónomos, ¿no? En cierta manera, ¿vale? ¿Cuándo se aplica Edge Computing? ¿Cuándo se aplica? Se aplica cuando tenemos mala cobertura, cuando hay limitaciones, ¿vale? En latencias, cuando pensamos en una escalabilidad de nuestro proyecto. De hecho, he visto facturas enormes en este sentido en la parte de cloud computing, porque antes no se ha preprocesado esos datos, ¿no? Antes no se ha optimizado ese dato que se sube al cloud, ¿no? Y de ahí viene la escalabilidad. Y cuando queremos dotar de autonomía e inteligencia a la parte de OT, cuando queremos desplegar esa algoritmia de la que ha hablado Egoich antes para realizar mantenimientos predictivos, pues también hay que pensar en eso. Y luego también cuando pensamos en la soberanía del dato, ¿no? Es decir, ¿dónde va a ir a parar esos datos que capturamos de nuestros activos, de nuestras instalaciones, de nuestras máquinas? ¿Dónde van a ir a parar? ¿A un servidor en Australia en el que no tenemos, no sabemos si cumplen los certificados de tratamiento de datos, desconocemos ciertas cosas, ¿no? Y además es core de nuestro negocio, ¿no? Y queremos que ese dato esté seguro, ¿no? Con las menos vulnerabilidades posibles, ¿no? Pues ahí es cuando tenemos que pensar en Edge, ¿vale? Dentro de lo que es Edge Computing hay varias capas, que bueno, en este caso son varias capas que todavía están moviéndose, es decir, está continuamente cambiando. Y es verdad que la fuente es Gartner aquí, en la que nos estamos basando. Nosotros estaríamos en el Edge donde se genera el dato, es decir, donde está el Gateway Edge y donde está el dispositivo más básico de Edge, ¿vale? En el Thin Edge, que es lo que llamamos Thin Edge, es lo más cercano a la fuente donde se genera ese dato. Bueno, Bárbara, ¿cuál es la propuesta de Bárbara? ¿Qué es lo novedoso de esto, ¿no? Lo novedoso es el concepto que nosotros queremos desarrollar pues, junto a otras empresas, junto a centros tecnológicos como los que están presentes aquí. Es un software que al final casi todas las plataformas de Edge deben de tener su propio sistema operativo, ¿vale? Para que sean plataformas 100% Edge. En nuestro caso está basado en Linux, al que hemos añadido y hemos quitado lo innecesario y hemos añadido capas de ciberseguridad para hacer ese control de puertos, etc., ¿no? Y luego lo hemos dotado de nuestra propia gente para poder hacer despliegues, ¿vale? Ya sea de forma nativa o autorizada, de aplicaciones, ¿vale? De esas aplicaciones, pues de esos algoritmos predictivos o de esa inteligencia artificial, ¿vale? Para que de forma autónoma pueda tomar decisiones y mande los datos que creamos que son precisos al cloud, ¿no? En este caso, o a nuestro CPD, por ejemplo, ¿no? Dentro de la empresa. Y luego hay dos partes, ¿no? Hay una parte que es panel, desde la que podemos gestionar todos nuestros dispositivos, nuestros nodos Edge que tengamos en cualquier instalación, en cualquier máquina que tengamos dispersos geográficamente en muchos de los clientes que tengamos, tener ese control de ese nodo Edge, poder realizar esos despliegues de aplicaciones de algoritmia de una manera sencilla, ¿eh? Y que podamos monitorizar en todo momento el estado, ¿no? En el que se encuentra. Aquí es una API totalmente abierta para que cada empresa pueda
en una única pantalla crear sus propias visualizaciones de los activos, ¿no? E incluso dar acceso a los clientes a ver y monitorizar sus máquinas en remoto, ¿no? Teniendo en cuenta que la monitorización del dato y la gestión del dato siempre será propiedad del fabricante o, en este caso, del cliente, ¿no? Depende. Bárbara Marketplace es otra idea de las que tenemos, a las que se están uniendo empresas a dejar su algoritmia de máquinas, sus conocimientos, etcétera, para que se pueda utilizar por parte de las empresas, ¿no? Aquí hay, pues, desde conectores de OPC-UA, de Modbus, de BACnet, en fin, de Profinet, conectores para S7. Bueno, hay una infinidad de conectores a día de hoy dentro del market, ¿vale? Y a los que se van a ir añadiendo más. Y la idea es que también empresas añadan sus propios conectores y sus propias algoritmias, ¿no? Aquí. Este es un tipo de arquitectura de referencia dentro de las que nosotros manejamos, que cada una de estas piezas que veis es totalmente movible, es decir, un modelo de inteligencia artificial que normalmente pues, suele proveer un cliente, un integrador, etcétera. En este caso puede ser una detección de vídeo y se pueden mandar alarmas porque ha visto cualquier cambio en la producción, cualquier cambio en los movimientos del cabezal, etcétera. Bueno, pues, esa algoritmia al final es bastante sencilla de desplegar, ya sea, como hemos dicho, de forma dockerizada o de forma nativa. Un broker MQTT, que al final es de publicación suscripción, y un ingestor que dependerá de la base de datos que queramos, del tipo de base de datos que queramos, los datos que tenemos que ingestar en esa base de datos, pues será, pues, ya sea, en este caso es un InfluxDB, podría ser un MariaDB, podría ser un MySQL, y en el caso del Grafana, pues podríamos hablar de un Power BI, para visualizar los datos en un dashboard, ¿no? Todos estos puntos que hay aquí son intercambiables dentro de nuestra propia arquitectura. Es decir, la idea es que el cliente se pueda cambiar, ¿no? Esta arquitectura en base al proyecto que tenga. Incluso tener dos tipos de arquitecturas dentro de un mismo nodo Edge, ¿vale? Por ejemplo, este es otro caso más común en el sector de máquina herramienta, que es mediante OPC-UA, Modbus o S7, el implementar esa algoritmia de Machine Learning, ¿vale? Para que recolecte todos esos datos de forma masiva, ¿no? Y cree patrones, ¿no? Para tomar decisiones en un futuro cercano, puede ser, ¿no? O añadir un nodo red simplemente pues, para tener la conectividad entre varios nodos, ¿no? Y aquí en este caso pues, se utiliza un ingestor de SQL, pues, la base de datos de SQL, y el cliente pues, quería utilizar Power, ¿vale? Pero todos estos iconos que veis aquí, todos estos iconos de la arquitectura se pueden modificar, es decir, nosotros al final tenemos ciertas librerías en los que el cliente ya solo tiene que elegir lo que quiere para crear su propia arquitectura y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? De manera interna. Retos a los que se enfrentan normalmente los fabricantes de bienes de equipo. Uno es la digitalización, imprescindible, ¿no? Hoy en día en lo que estamos. Dos, es incrementar las barreras competitivas. Creo que hay bueno, pues bastante estandarización dentro de lo que es máquina herramienta, sí que hay mucha especialización, pero sí que hay mucho silo, ¿no? En el que los fabricantes son cautivos de los fabricantes de hardware en este caso, ¿no? Y la diferenciación de producto pues a veces es complicada, ¿no? Y luego el abrir nuevos canales, el abrir nuevas necesidades
de cara al cliente, ¿no? de esa satisfacción, ¿no? Y el tomar decisiones en base al dato, ¿no? Cuando tenemos los datos, pues somos capaces de tomar mejores decisiones, ya sea en la ergonomía de la máquina, del diseño de la máquina, ya sea en hacer acciones comerciales, etc., ¿no? Y luego las normativas de ciberseguridad que están viniendo de Europa y que van a ser un hecho, ¿no? Y que debemos de cumplir, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de retos, ¿no? Uno, la digitalización. Bueno, pues se hace en muchos casos dramática, ¿no? Tenemos un montón de fabricantes de automatización, cada uno con sus silos, porque a veces es muy difícil hacer o sacar esa información para explotarla, ¿vale? Si no se tienen conectores con esas plataformas, en mayoría de los casos propietarias, ¿vale? Y luego tenemos también controles específicos que van a cambiar dependiendo de la máquina que queramos hacer, ¿no? Y que también somos cautivos en ese ámbito, ¿no? Y luego, si añadimos un tercer, que puede ser la robótica, por ejemplo, en este caso, pues también nos pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto son silos, ¿no? Nosotros lo que intentamos evitar a través de nuestra plataforma de manera transversal, ¿no? Es evitar estos silos para que se pueda crear una arquitectura en la cual podamos recopilar los datos, podamos explotarlos y podamos dotar de cierta inteligencia a esta parte de IoT que ahora no tenemos, ¿no? Para desplegar esa algoritmia predictiva, por ejemplo, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces, son retos muy importantes y que debemos de tener en cuenta, ¿no? Casos de uso de máquina herramienta. Bueno, nosotros tenemos un caso de uso, desde luego no podemos hablar del cliente, es muy receloso, estamos trabajando en ese proyecto, pero lo que se pretende hacer es, por un lado, tener el control remoto 100% de la máquina, en este caso. Ellos sí que lo hacían ahora, pero no recababan datos de los controles numéricos, por ejemplo. Tampoco tenían datos de sensórica, etcétera, ¿no? O sea, lo que querían era una plataforma en la que pudieran gobernar esas máquinas 100% en remoto, en la que pudieran desplegar ciertas aplicaciones también en remoto y en la que pudieran, de cara al futuro, cumplir con los estándares de ciberseguridad que están viniendo ahora. Nosotros, de hecho, estamos cumpliendo con el IEC 62443 y con el EU Cybersecurity Act, que también va a venir de la normativa europea, ¿no? Entonces, era un reto importante, un reto en el que seguimos trabajando y en el que seguimos desarrollando también librerías para conectar esos mundos que hemos visto antes, ¿no? de automatización, de controles específicos, para que el fabricante pueda ser más autónomo independientemente de otros fabricantes, ¿no? Que sirven a todo el mundo y que pueda crearse su propia infraestructura, ¿no? Y hasta aquí. Muy bien, Sergio. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante y interesante por la parte que está centrada en los fabricantes de máquinas, ¿no? Que son pues al final son el grueso más importante dentro de AFM y es interesante por ahí. Muy bien, vale, pues te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla y nos toca ahora el último bloque, que es para Aitor Urbieta de Ikerlan, que nos va a hablar de la parte de perspectivas y tendencias para máquinas inteligentes, también centrado en ciberseguridad y en temas que también son interesantes dentro de esta tecnología. Así que, Aitor, bienvenido y cuando quieras. Os recuerdo, antes de que dar repaso a Aitor, que podéis enviar preguntas a través de la pestaña de preguntas para que luego en el último bloque las podamos contestar. Vale, muy bien. Pues gracias, Juanjo, y gracias, Sergio, por la presentación que has hecho, que de alguna manera también hila muy bien con lo que yo con ciertos aspectos que voy a comentar yo ahora mismo, ¿vale? Espero que se ve todo bien. Cualquier problema, si no me decís, ¿vale? Bueno, me presento. Yo soy Aitor Urbieta, responsable del equipo de ciberseguridad en plataformas digitales de Ikerlan, ¿vale? Y la charla o el título de la charla que os voy a dar es El futuro de la seguridad en el edge industrial y perspectivas y tendencias para las máquinas inteligentes, ¿vale? El índice que seguiré será un poquito el siguiente, donde haré una pequeñita introducción de Ikerlan, porque creo que la mayoría de vosotros ya nos conoceréis, y después trataré tres temas principales. Por una parte, es decir,
qué amenazas tienen los dispositivos Edge, IoT y demás que puedan estar conectados en fábrica y demás. Tema de normativas que pueden aplicar, que mencionaré alguna de las que ha dicho también Sergio. Y por último, pues un pequeño roundup de, bueno, qué es lo que se puede hacer para mejorar la seguridad de estos dispositivos Edge que podáis tener o que tengáis en la actualidad o que prevéis tener en el futuro, ¿vale? Ikerlan, bueno, como ya sabéis, la gran mayoría somos un centro tecnológico del País Vasco. Concretamente estamos situados en Arrasate y somos cerca de 400 personas, ¿vale? De las cuales, pues bueno, tenemos un budget, digamos, de 28 millones, repartido sobre todo un 50% en proyectos de transferencia con empresa y el resto en proyectos diríamos, proyectos de investigación, sobre todo de Europa, ¿vale? Somos miembros de la Corporación Mondragón y miembros fundadores del Basque Research and Technology Alliance, perdón, junto con pues, Techniker y demás, ¿vale? En Ikerlan, de cara un poquito a hacer el enfoque y el scope a mi charla, al final en Ikerlan lo que tenemos son 3 líneas de actuación principales. Una sería las tecnologías de información y comunicación, energía y electrónica de potencia y mecatrónica y automatización, ¿vale? Mi charla se va a centrar sobre todo en esta parte de tecnología de electrónica, información y comunicación, en donde, pues de alguna manera, pues tenemos pues cerca de la mitad del grueso de las personas de Ikerlan trabajan en estas tecnologías, donde tenemos pues laboratorios relacionados con ciberseguridad industrial, con equipamiento puntero, temas de también laboratorio de inteligencia artificial, laboratorio de 5G y de sistemas embebidos confiables, entre otros, ¿vale? Pues nuestro scope en Ikerlan, el scope del Edge Computing o del Edge Cloud Continuum, podríamos decir, es de alguna manera similar al que comentaba Sergio y Egoitz, de alguna manera, ¿no? Donde para nosotros los dispositivos Edge son dispositivos que están lo más cerca posible del origen del dato, ¿vale? Donde, pues, de alguna manera, ¿qué conseguimos? Lo que conseguimos teniendo el dispositivo más cerca del origen del dato, pues podemos reducir latencias para tener respuestas más rápidas, reducir cantidad de tráfico que enviamos, ¿no? Hacer un preprocesamiento para luego enviar a la nube solo ciertos datos, aprovechar mejor el ancho de banda, temas de distancia geográfica también en algunos casos, energía y también pues un tema de puntos de ataque también, ¿vale? Ahí Sergio antes comentaba ThinEdge, nosotros también tenemos, bueno, otros conceptos, pero que de alguna manera pues se podrían equiparar, ¿no? De alguna manera de dispositivos de cuanto más simples, pues están más cerca del dispositivo y cuanto mayor capacidad, pues un poco se alejan de él, ¿vale? En Ikerlan, sobre todo también, para nosotros el Edge es un habilitador del despliegue de tecnología de inteligencia artificial o de machine learning en dispositivos con no unos recursos computacionales muy altos, ¿vale? Entonces, ahí lo que trabajamos sobre todo pues son temas de despliegues en el Edge, con TensorFlow Lite, PyTorch y demás, y despliegues en microcontroladores, es decir, dispositivos con recursos más limitados, donde de alguna manera pues hay que optimizar los modelos que hay que meter, o hay que usar también tecnología ya un poquito más específica para estos dispositivos, ¿vale? Y además de eso, también un poco haciendo referencia a lo que comentaba Sergio de Bárbara, pues también trabajamos en todo lo que tiene que ver arquitecturas de servicios para este tipo de dispositivos, temas de orquestación inteligente, es decir, cómo coordinar esa comunicación entre el dispositivo Edge y la nube, el envío de datos, la recepción, actualizaciones, digamos, gestión de los microservicios o de las aplicaciones que puedan estar o de la inteligencia que pueda estar en esos dispositivos Edge y demás, ¿vale? Porque al final, para nosotros también el Edge es, no sé si decir un IoT con esteroides, pero realmente al final son dispositivos que están más cerca del Edge o de IoT, perdón, de equipamiento con recursos limitados, pero emplea tecnología IT o tecnología del cloud, es decir, por todo el tema de que decía de microservicios y demás, ¿vale? Entonces, un poco ahora ya enfocando más el tema a la ciberseguridad, ¿no? Es decir, ¿por qué es necesario o por qué la gente o por qué nuestros clientes vienen un poquito preocupados por la ciberseguridad en el Edge? Pues principalmente es por estas 3 razones. Una es la competitividad, porque quiere adelantarse a la competencia, es decir, quiere ofrecer un producto mejor, más seguro y demás, ¿no? Y generar un diferencial, ¿vale? Después, porque tiene requisitos de su cliente que le exige cierto cumplimiento normativo, temas normativas europeas o extranjeras o sectoriales específicas, o porque de alguna manera también quiere incorporar nuevas funcionalidades a sus dispositivos y estas funcionalidades que son funcionalidades que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Podríamos decir una monitorización de datos, autodiagnóstico o temas similares, ¿vale?
Entonces, cuando ya pasamos ya a, un poco ahora ya a hablar más en concreto de los dispositivos Edge y las amenazas que pueden tener, lo que he tratado de hacer es recopilar de alguna manera información que existe en la literatura científica y demás, que de alguna manera pues, nos permita ver un poco cuáles son las amenazas y riesgos que pueden tener estos dispositivos que están en campo, en fábrica, o lo que fuere, ¿vale? Entonces, lo he dividido en dos aspectos. Por una parte, ataque al propio dispositivo Edge de propósito general, y luego ya dispositivos Edge que están orientados o bien a la inferencia o al aprendizaje de IA, ¿vale? Más orientados a IA. Entonces, un dispositivo Edge de propósito general, de alguna manera, o bueno, o todos, digamos, al final son equipamiento que tiene entradas y salidas o que tiene periféricos, y de alguna manera todos esos periféricos suponen un riesgo para posibles ataques, ¿vale? Pueden ser ataques más físicos, que podrían estar englobados aquí, ¿no? En side channel, que, bueno, que pueden ser ataques mediante la lectura de los paquetes enviados, pero también pudiendo leer también las señales que genera ese dispositivo mediante el consumo que hace ese dispositivo, o mediante el campo electromagnético genera un dispositivo, puede llegar a ser posible extraer en las claves criptográficas que se están empleando para cifrar las comunicaciones, por ejemplo, y otra serie de ataques, ¿vale? Y después estarían también más ataques que ya son más lógicos, que estarían más relacionados pues, con las APIs, con las aplicaciones que puedan estar en ese sistema o los servicios que puedan estar activos también, ¿vale? Entonces ahí están los típicos, los ataques de denegación de servicio, los zero day, ¿no? Que aquí está mal escrito, después ataques de inyección de malware, ¿no? Es decir, atacando, por ejemplo, a un servidor web que pueda existir en ese dispositivo, ¿no? Con variedad de ataques como son los cross-site scripting, SQL injection y demás, ¿no? Y después también ataques que tienen que ver con tema de la autenticación y autorización, es decir, intentar bypassear, conseguir password, usuarios que luego podamos utilizar para acceder a otros dispositivos tal vez, o acceder a otros servicios de la red, ¿vale? Entonces, este sería un poquito el tipo de riesgos que pueda tener un dispositivo en Edge al uso, pero que también puede ser extendido a casi a un PC o diríamos también a un dispositivo IoT, ¿vale? Y luego ya estarían otra serie de ataques que son más relacionados con la parte IA, ¿no? Ahí hago referencia a Edge AI, ¿no? Amenazas de ciberseguridad en dispositivos Edge AI, en donde tenemos ataques que pueden estar relacionados con la inferencia, es decir, tenemos un modelo preentrenado ya en la nube o lo que fuere y ya lo hemos pasado al dispositivo, y el dispositivo pues puede ser, si es comprometido, pues podemos realmente hacer ataques que puedan hacer que el sistema, por ejemplo, empiece a clasificar mal ciertos patrones o ciertos datos que le pasamos. Es decir, imagina si es una cámara que detecta piezas con fallos o demás, pues podríamos hacer ataques al propio modelo en donde de alguna manera lo engañemos para que crea que una imagen tiene un fallo, o al revés también, ¿vale? Luego ataques de privacidad. Esto sobre todo se refiere a ataques en los que de alguna manera pues no atacamos a los datos, sino simplemente a la privacidad de ellos, ¿vale? Es decir, podemos ir a un caso en el que tenemos una máquina que hace escáneres, ¿no? Es decir, podríamos tener un ataque en el que, por ejemplo, podemos extraer si un modelo que detecta ciertos patrones, ¿no? de unos escáneres, podríamos tener un ataque en el que detecta si realmente una imagen en concreto ha sido empleada en la fase de entrenamiento, ¿vale? De esa manera estaríamos atacando esa privacidad, porque, por ejemplo, estaríamos pudiendo detectar qué imágenes de qué persona, ¿no? O de fulanito, la imagen de fulanito del escáner se ha empleado en el entrenamiento, ¿vale? Entonces eso atacaría la privacidad. Y después tendríamos ya otra serie de ataques en los que, si por ejemplo el modelo que tenemos en el dispositivo Edge se entrena ahí mismo, pues ahí también hay otra serie de ataques como son el model poisoning, que se llama, o el data poisoning, que de alguna manera lo que tratan de hacer es pues, envenenar el modelo, es decir, alterar el modelo, o en otro caso es el data poisoning, que lo que trataría de alguna manera es ese ataque, lo que haría es modificar esas señales o esas imágenes que se emplean en la fase de entrenamiento para hacer pues luego un label flipping o lo que se llama un ataque backdoor, que se llamaría de alguna manera, básicamente es engañar al sistema y hacer que tenga una respuesta diferente a la que esperamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera con esto se ve que los dispositivos Edge no son realmente dispositivos simples, son dispositivos complejos que tienen
pues bueno, una arquitectura de software también compleja, hardware podría ser también incluso complejo, y luego además si le metemos también un poco en la coctelera todo el tema de IA, pues hace todavía que también sean dispositivos o que podrían ser más vulnerables, ¿vale? Si a esto además le juntamos también que desde Europa cada vez hay una mayor preocupación por todo el tema de la ciberseguridad de los dispositivos, los ataques que puedan tener los dispositivos desarrollados en Europa y demás, pues nos encontramos con que desde Europa se está trabajando en lo que sería el European Cyber Resilience Act, que es, bueno, es un conjunto de leyes que se aplicarán dentro de, si no estoy equivocado, a partir del 2015 creo, pero lo más probable también es como esto que siempre se retrase, perdón, que tiene como objetivo exigir que el hardware y software y los servicios conectados a la red cumplan unos requisitos esenciales de seguridad. Es decir, todo dispositivo, hardware, software que esté conectado, que envíe datos o que reciba datos, tendría que en el futuro cumplir, bueno, lo que dictaría esta ley, ¿vale? Al final, lo que tiene como objetivo es obligar a los fabricantes a mantener la seguridad durante todo el ciclo de vida, ¿vale? No solo que sea seguro al salir el dispositivo o que sea seguro cuando esté en campo, no, sino todo el ciclo de vida, ya que la ciberseguridad es algo que hay que gestionar a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿vale? Entonces, así, hay tres aspectos principales de esta ley, son lo que tiene como objetivo es normas armonizadas a la hora de introducir en el mercado productos con componentes digitales, ¿no? Es decir, como una especie de equivalente al sello CE, ¿no? Podemos decir, requisitos de seguridad que va a definir y luego obligación para mantener la ciberseguridad durante todo el ciclo de vida. Esto también un poco insistiré también más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos trata? Pues la seguridad desde el diseño, es decir, que se tenga en cuenta la seguridad desde el diseño, desde que se concibe el producto, que se tenga en cuenta requisitos de ciberseguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, se haga un modelado de amenazas y después una vez el dispositivo está en campos o previamente se haga una evaluación, estando el dispositivo en campos se monitorice continuamente, se puedan detectar vulnerabilidades, se generen parches para estas vulnerabilidades de manera rápida. Tema de listado de componentes software, es decir, el software bill of material que se llama, que sería de alguna manera el listado completo del software que puede ir en un equipamiento, no solo el software que nosotros mismos igual hemos podido desarrollar, sino todas esas dependencias que puede tener el software que tenemos, incluso del sistema operativo también, ¿vale? Información de la persona usuaria final sobre el nivel de seguridad del producto, ¿no? Requisitos de soporte de seguridad postventa, es decir, ¿qué pasa si detectamos una vulnerabilidad? ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperarnos de esa vulnerabilidad? Por ejemplo, Bárbara, me suena que pues en su sistema operativo, ¿no? Tienen algunos mecanismos para detectar vulnerabilidades y proponer parches en un tiempo X. Entonces, pues bueno, habrá que trabajar todas esas cosas, ¿vale? Eso sería un poquito el marco europeo, ¿vale? Luego habrá que ver cómo se mapeará, pero a día de hoy esto viene de arriba, ¿no? Digamos desde Europa, pero desde abajo de alguna manera también se están generando ciertas certificaciones y demás, ya existen, como puede ser la 62443, que tiene como objetivo de alguna manera definir un marco de certificación para sistemas de control industriales, donde ahí puede entrar desde componentes, dispositivos, hasta el propio sistema, ya pensando un poquito más en todo lo que puede suponer, ¿vale? Entonces, al final, lo que trata esta normativa de alguna manera es ofrecer o definir los mecanismos para una certificación de ciberseguridad completa, también teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, es decir, desde el diseño y hasta la operación, ¿vale? Es decir, podríamos decir que estará bastante alineada con lo que seguramente se proponga desde el Cyber Security Act, ¿vale? Entonces, esta normativa de alguna manera lo que tiene son varios niveles y en cada uno de esos niveles pues hay ciertos requisitos que hay que cumplir y a diferentes niveles. Es decir, una empresa puede certificar un componente en concreto, puede certificar el ciclo de vida de desarrollo de ese componente o ciertos, o a su vez el sistema y luego pues otros aspectos también, ¿vale? Es decir, es una normativa compleja que requiere de procesos de desarrollo que tengan en cuenta pues eso, la ciberseguridad desde el principio, que supone un cambio en los procesos de desarrollo, ¿eh? Y sería como una especie de alineación, perdón, a los procesos SIL y demás, ¿no? De la 61, 508, 850, ahora no recuerdo muy bien, perdón, y de alguna manera que exige pues mucho proceso, mucha documentación de cara a justificar pues, bueno, que el producto se ha desarrollado de manera segura y que cuando está en campo tenemos los mecanismos y los procedimientos para determinar o para ver qué hacer si es que se detecta una vulnerabilidad, ¿vale?
esta sería un poco una normativa muy orientada al sector industrial y sistemas de control industrial, donde de alguna manera también existen variantes o normativas específicas ya para diferentes sectores, pero que se basan sobre todo en esta, como pueden ser normativas para el sector energía, transporte, elevación y demás, ¿vale? Y luego también queremos destacar también esta otra normativa que es, bueno, sí, normativa podríamos decir, o certificación, que es la ESI 303.645, que está más orientada a dispositivos IoT de consumo, ¿no? De la misma manera que la 62443 cubre todo el ciclo de vida, este está sobre todo centrado en productos que ya están desarrollados y que ya están en operación. Y de alguna manera en la validación o la certificación de esos productos, ¿vale? Por lo tanto, es una normativa bastante, o una certificación, perdón, bastante más liviana, ¿vale? Y está muy centrada en unos 13 o 14 puntos que están, algunos de ellos están orientados a temas de funcionalidad y otros están a temas de procesos, es decir, cómo tenemos definido el proceso de gestión de vulnerabilidades o de notificación de las vulnerabilidades a nuestros clientes, tiempos de parcheo y de remediación de esas vulnerabilidades, gestión de las actualizaciones y demás, ¿vale? Entonces, como veis, al final, y existen infinidad de normativas también, además de esta, pero bueno, yo creo que estas dos serían las dos más destacables y las que mejor podrían encajar un poquito con el objetivo de la charla de hoy, ¿vale? Al final existen también otro número infinito de normativas, pero nosotros creemos que de alguna manera en Europa son estas dos que os comentaba las que más incidencia van a poder tener en el futuro, ¿vale? Es decir, ya estamos teniendo clientes que están interesados en esta normativa y estamos trabajando con empresas que tal vez estáis también incluso en esta charla con temas de la 62443, ¿vale? Entonces, una vez explicado esto, el objetivo tampoco es meter miedo, pero básicamente es decir, desde Europa cada vez va a venir más requisitos de regulación y cada vez hay una mayor preocupación por todo el tema de la seguridad, ya que al final antes las máquinas o equipamiento industrial estaba conectado tal vez igual como mucho a la red OT, cada vez ahora son equipamientos que están conectados a otros niveles, incluso tienen conectividad celular en algunos casos, por lo tanto eso hace que sean más, bueno, que puedan ser más vulnerables y si, por ejemplo, se han desarrollado con tecnologías que no se han mantenido y no se han actualizado, pues es posible que sean muy vulnerables, ¿vale? Entonces, como roadmap que definimos nosotros desde Ikerlan, de alguna manera lo que intentamos hacer es bueno, proponer una serie de pasos que pueden dar las empresas de cara a mejorar sus productos ya existentes o si es que los van a hacer desde el inicio, pues intentar ayudarles en esas fases iniciales, ¿no? Un poco sobre todo en esto que hacía referencia antes, ¿no? En Security by Design, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer en cada una de las fases, ¿no? Desde el desarrollo, una evaluación o validación, podríamos decir, ¿no? de producto, despliegue de este y la operación en campo. Pues de alguna manera lo que solemos tratar de hacer es intentar automatizar al máximo posible estas operaciones o este conjunto de no sé si de pruebas o de mejoras y demás, ¿vale? Entre ellas, como veréis, aquí también hay parte de normativas que, bueno, esto me lo voy a saltar luego, ¿vale? Entonces, iremos uno a uno diciendo, pues, bueno, qué cosas se podrían hacer o qué cosas podríais hacer y en qué cosas os podemos ayudar también desde Ikerlan. Al final, lo importante al final para vosotros, entiendo, es que cuando desarrolláis vuestro producto, lo importante es la funcionalidad, ¿no? Y si no hay funcionalidad, de mucho sirve que el sistema esté muy segurizado, pero al final la clave es que el producto o el dispositivo haga lo que tenga que hacer y opere cómo y cuando tiene que operar, ¿vale? Entonces, nosotros ahí, sobre todo, nos centramos en el desarrollo de aplicaciones ciberseguras, es decir, cómo podemos hacer que una aplicación que vaya a desplegarse en un dispositivo Edge sea cibersegura, ¿vale? Porque de alguna manera, normalmente, como decíamos antes, en el Edge, pues en el caso de, por ejemplo, en el de Bárbara, disponen de arquitecturas orientadas en microservicios, donde el desarrollo al final que se hace solo en base a contenedores. Pues ese desarrollo que se haga de alguna manera tiene que ser seguro, tiene que contemplar también pues bueno, análisis estáticos de código, análisis dinámicos de código para chequear que el código desarrollado realmente no tiene vulnerabilidades, pero luego también hay que tener en cuenta todas esas dependencias de terceros que usamos al hacer el desarrollo, porque al final normalmente nuestro desarrollo sí es esta capita, ¿no? Pero luego por debajo tiene otras muchas capas, puede estar pues eso, la gestión de contenedores que se haga mediante Docker o Kubernetes. A su vez también por debajo el sistema operativo que lleva el dispositivo. Por lo tanto, todo eso también tiene que ser evaluado y analizado desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, en ese caso, de alguna manera, es necesario disponer de una seguridad integral que
que en el desarrollo contemple estos aspectos, pero que luego también permita llevar a cabo unas pruebas de seguridad y conocer realmente el nivel de seguridad de los dispositivos que podamos tener, ¿vale? Y ahí, sobre todo, es necesario, es muy importante, lo que antes comentaba, el tema del software bill of material, es decir, saber qué estamos empaquetando, para después de alguna manera poder tener informes o extraer información de qué vulnerabilidades pueden tener nuestros dispositivos. Porque imaginaos que tenemos en un dispositivo que tenemos una base de datos MySQL versión X, pues puede ser que a día de hoy no exista una vulnerabilidad en esa base de datos, pero que dentro de una semana exista. Y tener los mecanismos para saber que, oye, tenemos este conjunto de dependencias en nuestro software y de repente se ha detectado una vulnerabilidad, ¿vale? Después estaría lo que llamamos también el pentesting, que esto consiste de alguna manera en intentar atacar una infraestructura cliente, pues un dispositivo o varios dispositivos, ¿no? O servidores o lo que fuere, con el fin de, pues bueno, intentar emular lo que haría un atacante y ver posibles vulnerabilidades. Esto ya es como un ejemplo más práctico. Lo otro es, desde un punto de vista, lo que comentaba antes, ¿no? De hacer un desarrollo seguro, análisis seguro y evaluación de más. Y con esto lo que de alguna manera intentaríamos hacer es que, pues bueno, hacer una evaluación del sistema más robusto, ¿vale? Voy a ir rápido porque ya creo que me estoy pasando de tiempo. Luego, otro aspecto importante a tener en cuenta es el tema del hardening, es decir, es robustecer el dispositivo para que una vez salga de fabricación y vaya a campo, esté bien securizado y podamos tener mecanismos para saber que ese dispositivo en campo sigue siendo seguro. El tema de la identidad de dispositivos, esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las PKIs, la gestión de las comunicaciones, es decir, cómo de alguna manera garantizar que un dispositivo es quien dice ser, ¿vale? Esto se hace mediante infraestructuras de clave pública y empleando certificados. Y después, por último, y acabaría con esto, sería ¿qué pasa cuando el dispositivo está en operación? Pues necesitamos tener mecanismos para saber que ese dispositivo está operando como tendría que operar y que no está sucediendo nada raro en él, ¿vale? Es decir, de alguna manera garantizar que la configuración que hemos hecho de ese dispositivo para que esté en campo, una vez salga de fábrica, en campo, siga teniendo la misma configuración. Y si es que ha habido algún cambio de configuración, podamos también saberlo. Y lo mismo también con los eventos y anomalías que puedan darse en ese dispositivo. Es decir, si de repente en ese dispositivo se detecta que está haciendo algún tipo de comunicación, enviando datos a un sitio que no debe, pues también poder detectarlo, ¿vale? Y eso sería un poquito todo lo que tenía para comentar, ¿eh? Milla esker y ya doy por finalizada mi charla. Muy bien. Es que ricasco, Aitor. Bueno, súper interesante también y yo creo que muy, muy completo, ¿no? Para tener toda la visión de esta tecnología, de sus, bueno, de sus aplicaciones, de sus usos, de sus implicaciones también. Así que vamos ahora a dedicar unos últimos minutos para responder preguntas. Te pido, Aitor, que dejes de compartir la pantalla y les pido también a Sergio y a Egoitz que se unan a nosotros. Muy bien, vale, pues ya estamos los cuatro, entonces vamos a ir respondiendo preguntas que nos han llegado ya. También os pedimos que mandéis algunas nuevas que tengáis a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Ha habido una que nos han hecho durante el webinar y nos preguntaban, suelen hacerlo, si enviaremos la grabación y las presentaciones. Sí, cuando terminemos la sesión os enviaremos un email a todos con el enlace para revisar el propio webinar y también con las presentaciones de los tres ponentes. Vale, entonces vamos a empezar con una de las preguntas que teníamos por aquí. Estaba relacionada con la propiedad de los datos. Nos preguntan qué implicaciones hay para la propiedad de los datos. ¿Hay que solicitar permiso al cliente que es dueño de la máquina para poder explotar esos datos y poder ofrecer nuevos servicios? ¿Quién se anima? Bueno, esa es la pregunta que siempre aparece, ¿no? El dueño de los datos es el cliente, o sea, es el dueño de la máquina. Hay que venderle que, o sea, digamos que hay un conflicto aquí, ¿no? Porque el dueño de la máquina quiere aprender de lo que les pasa a sus máquinas para poder mejorar. Y el cliente quiere que la gente aprenda de su máquina para que a ellos les den mejoras. Entonces, lo que hay que enseñar es que hay que enseñar además al cliente que lo que se le facilita es una mejora para los dos. Entonces, es la gran dificultad muchas veces, ¿no? Pero sí, el dueño sigue siendo, para mí, es el cliente.
Sí, muy de acuerdo con Egoich. Es decir, sí, siempre hemos tenido, en las reuniones que he mantenido a día de hoy con fabricantes de máquina y herramienta, esta pregunta siempre ha salido, ¿no? Y yo creo que la fórmula es ofrecerle a ese cliente de primeras el uso de aplicaciones, ¿no? Para que con ese uso de aplicaciones ya se comprometa a que tú tengas acceso a esos datos, pero con el bien de facilitarle un servicio más que le va a servir para mejorar su productividad, para tener mayor visibilidad de su producción, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es una simbiosis entre ambas partes, ¿no? Es una unión matrimonial, digámoslo así, ¿no? Para ofrecer mejor servicio al cliente, y es lo que tiene que ver el cliente, ¿no? Muy bien. Vale, pues es un tema importante que sí que es siempre recurrente y nos suelen preguntar, y pero lo damos por respondido. Vale, y otra pregunta, nos dicen, ¿qué pasos tenemos que dar para crear nuestra propia algoritmia predictiva? Egoich, esta es tuya. Pasos, bueno, pues el primer paso es saber qué quieres hacer con esa algoritmia predictiva, ¿no? Pues, y para saber qué quieres hacer es entender cómo se degrada un equipo. Y para saber cómo se degrada un equipo, sensorizar el equipo sabiendo cómo se degrada el equipo. Una vez que hemos sensorizado, pues ya empezaríamos a entender. El primer paso sería, con esa sensorización, saber qué es normal. Una vez que sepamos qué es normal, podríamos detectar anomalías, y ahí es donde tendríamos que interaccionar, sobre todo con producción y mantenimiento, para saber si esas anomalías son debidas a problemas de la máquina o a otros tipos de operación que no hemos tenido en cuenta. Y con esta interacción iremos diagnosticando los problemas de la máquina. Y ya cuando tengamos ese diagnóstico, podríamos empezar con la algoritmia predictiva para saber cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando los datos de nuestra máquina en cuanto a salud. Si queremos hacer una predicción de salud, hay algoritmia predictiva que lo que busca es otro tipo de incertidumbres, ¿no? Pues cómo está evolucionando la temperatura de una máquina, porque ya sé cuál es el rango normal de funcionamiento y podría predecir cómo va a evolucionar. Pero más o menos los pasos yo los daría así. Muy bien. Gracias, Egoich. Una pregunta relacionada con la parte de la seguridad del dato, la ciberseguridad, Aitor. Bueno, una empresa que implemente esta tecnología, que la utilice, ¿cómo puede certificar que es cibersegura o que es segura de cara al cliente? Porque al final tendrá esa exigencia. ¿Qué debería hacer o qué tiene que tener en cuenta? Para mí para nosotros, bueno, suele haber dos enfoques, ¿no? Uno es el de lo que comentaba antes, ¿no? De la palanca que una empresa te exija, una normativa específica, de alguna manera la tienes que cumplir, no tienes otra que hacer, y otra es la de ir poquito a poco, pues bueno, tratando de hacer más seguros tus sistemas y de alguna manera teniendo evidencias para demostrar que eso es así, ¿no? Pero al final todo se reduce normalmente o a disponer de una certificación o un conjunto de pruebas que te demuestren eso, ¿eh? El tema de la certificación pues es un asunto que es complicado de conseguirlo, y a día de hoy también solo en sectores muy específicos es donde todavía se está demandando, pero todo aquello que se haga, y sobre todo teniendo en cuenta, y sobre todo en productos nuevos o desarrollos nuevos que se vayan a hacer, yo creo que sí es un factor a tener en cuenta desde el nacimiento del dispositivo, ¿no? Porque después añadir, al final la seguridad es como son capas de cebolla que tú vas añadiendo y haciendo el sistema más seguro, ¿no? Pero cuando no has tenido en cuenta nada de eso desde el inicio, al final luego lo que se acaban poniendo son petachos y que pueden solucionarte una cosa u otra, pero de alguna manera no consigues tener un producto completamente, pues bueno, bien protegido o con los mecanismos más adecuados. Muy bien, gracias, Aitor. Bueno, y una última pregunta para terminar, una pregunta un poco abierta para los tres. Poniéndonos en la piel de una empresa, pues bueno, fabricante de equipos, una empresa industrial que nos esté escuchando hoy, ¿cuál sería el mensaje en cuanto al aporte de valor de esta tecnología, tanto en la parte interna de sus procesos como en la parte externa de lo que ellos
proponen la máquina que proponen a los clientes. Hemos hablado mucho de todo esto, pero quiero que si podéis resumirlo como en una idea, en una frase. ¿Por qué aporta valor esta tecnología puertas adentro y en qué aporta valor puertas afuera como pues bueno, un servicio más o un nuevo añadido o elemento de valor de cara a los clientes de un fabricante de máquinas? Una pregunta un poco abierta para que reciban un poco ese valor, ¿no? ¿Dónde está el valor que me aporta a mí en mi proceso interno y dónde está de cara al cliente, si en un titular o en un pequeño resumen? Es complicado, Juanjo, el titular. Sí, sí, es un poco una labor de marketing, un poco por eso, ¿no? Donde, bueno, yo en mi proceso interno de fabricación de máquinas, utilizar la tecnología me permite esto y ofrecérsela afuera me aporta esto. Yo creo que hay un titular que es esencial, ¿no? Uno es tener el control, ¿no? Tener el control de tu máquina, ¿no? Y cuando digo control me refiero a todo, ¿no? A todo lo que es, ¿no? A todos los componentes que lleva esa máquina, ¿no? A poder extraer esos datos y explotarlos, ¿no? Para el crecimiento de esa marca que es la tuya, como fabricante, ¿no? Y al poder desarrollar esa diferenciación, ¿no? Que te va a diferenciar pues de ser un cautivo de cualquier otro fabricante industrial, ¿no? De los que he puesto en la presentación, y que te va a poder facilitar el que tú puedas hacer interfaces propias, el que puedas dotar a tus máquinas de cierta inteligencia basada en el conocimiento que tú tienes sobre esa máquina, y que luego, aparte, le vas a poder trasladar a tu cliente en forma de servicios, ¿no? Para mí el valor es claro, ¿no? Está ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguno más os queréis animar, Goetz? Yo creo que lo ha descrito muy bien Sergio, ¿no? Entender tu máquina. Muchas veces hacemos cosas porque históricamente se hacen así, sin saber por qué, y todo esto de medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, pues te ayuda a entender tu máquina y a dar pasos a esos nuevos servicios que pueden llegar a darse, ¿no? Eso sería... Queda perfectamente resumido. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar aquí, pero para los que hayáis aguantado hasta el final, lo vamos a hacer con una buena noticia. ¿Os lo parece así? Os queremos contar que ayer AFM Cluster, IMH y Diputación de Guipúzcoa firmamos un acuerdo llamado Taller 30.000, que tiene como objetivo el proceso de digitalización de 30 talleres de mecanizado en Guipúzcoa, aplicando estas tecnologías y las de todas las empresas que forman parte de FM Cluster o que ofrecen soluciones de digitalización. Entonces, es un proyecto que vamos a empezar a trabajar desde ya y que va a permitir precisamente acercar o implementar estas tecnologías y otras del ámbito del mundo digital en talleres que tienen esa necesidad, ¿no? De volverse digitales y de llevar a cabo esa transformación. Así que, bueno, queremos compartir eso, ¿no? Que estas tecnologías tienen una aplicación, estamos convencidos de que tienen una aplicación muy directa en muchas empresas del ámbito industrial, y este proyecto nos va a permitir precisamente eso, ¿no? Llevarlo a esos talleres y que podamos actuar como puente entre la oferta tecnológica que tenéis pues vosotros tres y otras empresas con esa necesidad de digitalización de algunos talleres que tenemos. Empezamos por aquí, por Guipúzcoa, así que buenas noticias para acabar. Primeros pasos ya en ese trabajo de acercamiento de tecnología a empresas con el empuje de AFM Cluster. Así que nada, a los tres, muchísimas gracias por las ponencias de hoy. A todos los que habéis estado escuchándonos, gracias también. Os compartiremos la información y, por supuesto, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o pregunta que podáis tener. Un abrazo a todos y hasta muy pronto.